Hola, somos Isabela, Agostina y Nayara. En este podcast vamos a hablar sobre una situación que puede afectar a muchos adolescentes: la intermitencia de un padre en la vida de sus hijos. A veces no se trata de una ausencia total. Hay padres que aparecen y desaparecen, prometen cosas que no cumplen o están presentes por periodos y luego dejan de estar. Para entender mejor cómo esto puede afectar a un adolescente, vamos a compartir una historia ficticia y luego vamos a conversar con la psicóloga Pau. Sofía tiene 14 años. Vive con su mamá desde que sus padres se separaron cuando ella era pequeña. Su papá nunca desapareció por completo de su vida, pero tampoco estuvo realmente presente. Algunas semanas la llamaba todos los días y prometía verla el fin de semana. Otras veces pasaban meses sin mensajes ni llamadas. Cuando Sofía era más chica, esperaba cada visita con mucha ilusión. Preparaba cosas para contarle y hacerles planes para cuando él llegara. Sin embargo, muchas veces su padre cancelaba a último momento o simplemente no aparecía. Al principio, Sofía se enojaba, después empezó a sentirse triste. Con el tiempo, comenzó a preguntarse si había algo malo con ella. Cuando llegó a la adolescencia, la situación empezó a afectarla más. Le costaba confiar en las personas porque sentía que podían irse en cualquier momento. También comenzó a sentirse insegura, a discutir más con su mamá y a encerrarse sola en su habitación. A veces le costaba concentrarse en clase y se sentía desanimada. Aunque intentaba no demostrarlo, cada vez que su padre volvía a aparecer, Sofía recuperaba la esperanza que esta vez sería diferente. Y cuando volvía a alejarse, sentía nuevamente decepción y tristeza. Por eso decidimos preguntarle a la psicóloga Paola Torena qué consecuencias puede tener una situación como esta. Pao, ¿cómo puede sentirse un adolescente cuando un padre aparece y desaparece constantemente de su vida? Bueno, primero que nada les agradezco por la invitación. Es muy importante y necesaria la visibilización de esta problemática porque atañe a muchos niños, niñas y adolescentes. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta que me hacías, la realidad es que se puede sentir mucha confusión en esa intermitencia. El adolescente no sabe qué esperar. Bueno, como mencionan en esa historia ficticia, que me animo a decir que es la realidad de muchas adolescentes en realidad, se produce esa sensación de incertidumbre, ¿no? Y de preguntarse qué hice mal. ¿Es normal que un adolescente llegue a pensar que la culpa es suya cuando un padre no está presente? Claro, es completamente normal y por eso es tan importante dar visibilidad a estos casos y repetir que no es nunca la responsabilidad de ese adolescente sostener el vínculo, siempre es responsabilidad de un adulto. Claro, sí. ¿Qué consecuencias puede tener esta situación en el autoestima? Bueno, es importante destacar este punto porque sobre todo en la adolescencia el autoestima se mide mucho, se forma en base también a las experiencias vividas, así que imagínate que un adolescente o un adolescente que siente que el amor es condicional y se cuestiona su responsabilidad en la permanencia de su adulto referente, puede asociar que no merece ese afecto o ese tiempo y por ende la confianza en sí mismo claramente se ve afectada. Tal cual. ¿La ausencia intermitente puede afectar la confianza en futuras amistades o relaciones? Bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que les comentaba recién, es un rotundo sí. No solo se ve afectada la confianza en sí mismo, sino también en los demás, porque esa intermitencia genera miedos, por ejemplo el abandono, que fortalecen más esa idea de que yo pueda hacer algo que mañana haga que esa persona no esté. Entonces, bueno, sí, es muy importante destacar que sí, que la confianza se va a ver muy, muy afectada. Es cierto. ¿Qué señales puede observar los adultos cuando un adolescente está atravesando algo así? Bueno, acá en este punto me parece importante hacer un llamado o aviso de la importancia que tiene en esta etapa, bueno, en todas las etapas, pero en esta etapa sobre todo lo que es la adolescencia, el acompañamiento profesional, ¿verdad? Está bueno que los adultos sepan que ir al psicólogo es importante, que no te tiene que pasar algo para ir al psicólogo, ¿sí? Y bueno, las señales que suelen observarse más habitualmente son cambios de humor, aislamiento, tristeza frecuente, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, ¿sí? Esas son algunas de las señales como que más se ven. Sí, eso pasa mucho. Tal ¿Y cual. qué consejo le darías a un adolescente que está viviendo algo parecido?
Bueno, un poco el consejo o aviso que mencionaba en la pregunta anterior, les diría que no guarde todo para sí mismo, que el acompañamiento psicológico es muy importante, sobre todo lo que son los adolescentes, ¿no? Que es re importante sentirse acompañados, poder conversar de cómo se sienten. Y bueno, también entender esto y recalcarlo, que no son culpables, que no son los culpables ni los responsables de lo que hacen o no los adultos a su alrededor, menos los adultos referentes, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer haber estado acá. Gracias. De terminar, nos parecía importante mencionar que la ausencia o la intermitencia de una figura importante no solo puede afectar las emociones de un adolescente, sino también su cuerpo. Cuando una persona vive situaciones de estrés, tristeza o ansiedad durante mucho tiempo, pueden aparecer consecuencias físicas. Algunas de ellas son dificultades para dormir, cansancio constante, dolor de cabeza o de estómago y problemas para los estudios. Además, muchos adolescentes pueden sentirse más irritables, tener cambios en el apetito o perder el interés por actividades que antes disfrutaban. A veces estas señales pasan desapercibidas porque se piensa que son simplemente cambios propios en la edad. También es importante recordar que cada adolescente vive estas situaciones de manera diferente. Mientras algunos expresan lo que sienten, otros prefieren guardar sus emociones o aislarse de las personas que los rodean. Por eso es tan importante que existan adultos que escuchen, acompañen y estén atentos a los cambios de comportamiento. Hablar sobre lo que nos pasa puede ayudar a prevenir que el malestar emocional siga creciendo. Buscar apoyo en familiares, amigos, docentes o profesionales de la salud mental puede hacer una gran diferencia. Nadie debería sentirse solo frente a la situación que le genera tristeza o inseguridad. Esperemos que este podcast ayude a reflexionar sobre la importancia de la presencia y el compromiso en la vida de los adolescentes. Gracias por escucharnos.